enero fue nombrado además director titular de la Filarmónica. Muy buenos días, Paulo. Buenos días a los dos. Gracias por ¿Cómo está, tenerme Pablo? aquí de nuevo. Gracias por estar con nosotros hoy día. Asumes en Es el el próximo año, próximo ¿no? año, sí. Como director titular de la Exacto. Filarmónica. Ahora se le llama director titular nombrado, que es algo que en realidad ocurre bastante en Europa y en Estados Unidos, que el anuncio es como parte del proceso, porque de alguna forma también tiene que ver con como hacerte de lo que se viene, también desde un punto de vista comunicacional, ayuda también como a generar expectativas. En Estados Unidos mucho esto del Music Director Designated, y el caso más emblemático en este momento es justamente Gustavo Dudamel, que anunciaron que va a ser el próximo director de la Filarmónica de Nueva York hace ya 3 temporadas, imagínate. O sea, hace un buen rato que sabemos. Un rato, claro. Cada cierto rato se despide Y, nuevamente. claro, y todavía no asume. Pero bueno, hay expectativas. ¿Y Impresionante. por qué es eso? ¿Por qué se demora entre que te nombran y asumes el cargo? A veces son cosas contractuales, a veces tienen que ver también porque esta cosa como genera, como te digo, como una narrativa donde está el director de salida. En el caso, por ejemplo, de Nueva York fue así, que estaba Jaap van Sweden, que era el director saliente. Y en el caso de, claro, como Gustavo es un nombre muy, muy importante, muy conocido, evidentemente creo que tiene que ver también un poco con que mantenerlo en secreto es como perder una oportunidad en el sentido de que, bueno, él es el que viene ahora, Entonces igual le se da va energía. claro, le da una energía, Mm. pero no solamente desde un punto de vista comunicacional, yo te diría que también hay una energía como real artística, como que cuando ya sabes que esto es lo que va a ocurrir, también hay una cosa distinta, cómo se comporta el público, la misma orquesta, hay todo un tema, entonces igual yo creo que es algo positivo. Y eso lo notaste porque Paolo dirigió el primer concierto de la Sí. temporada y hiciste una introducción. Yo no la había visto, pero siempre lo hace. Sí, a mí me Porque gusta mucho hablar del público. Es bien impresionante porque empezó a Como hablar. parte de tu sello, Sí. esto que le hablas al Sí, público. porque no lo hacen todos los directores. Digamos. Empezó a hablar y describió básicamente las 3 obras que se iban a tocar. El público estaba absorto, Sí. con un silencio sepulcral en el municipal, sin micrófono, sin nada, por supuesto. Se escucha bien, ¿no? Se escucha harto escucha bien en el bien, sí. municipal. Y supongo que los músicos se involucran con eso porque además va a ser el jefe, digamos, el que está ahí. Yo te diría que sí, hay una energía distinta. Ahora, con la Filarmónica es una orquesta que yo tengo una relación muy larga igual. O sea, la primera vez que yo me paré al frente de ellos fue en el 2013. Así comenzó nuestra relación y después de eso, prácticamente sin interrupción, todos los años yo iba a dirigir a la Filarmónica. Y después, en los últimos 4 años, yo de hecho fui el principal director invitado, que tal como lo dice el nombre, es como al que invitan más después del titular, ¿no? Claro. Entonces como que igual hubo un paso emocional como consecutivo. O sea, yo te diría que fue una cosa como muy como rica, como que ahora somos ya el... Como pololero antes de casarse. Claro, una cosa así. poco. Entonces sí, lo que sí te puedo decir es que sí hubo una energía muy rica ese concierto de marzo, también desde el punto de vista, por supuesto, con la orquesta. O sea, el primer ensayo fue, bueno, ya. Empezamos esta aventura juntos desde ahora, aunque falte un año para oficializarlo, pero esto ya Pero comienza ya hoy está día. pasó. Absolutamente. Y el público. O sea, el público, como dices tú, fue muy lindo. Fue un concierto muy cargado, yo te diría. No sé si fue porque se sumaron muchas cosas. Por una parte está el anuncio, por otra parte no puedo evitar pensar que también hubo mucho de esta cosa de que, como estuve de jurado en el Festival de Viña, eso también causó toda una po, conexión con otros También es cierto, públicos. también es cierto. Y aparte era el Y primer el repertorio, concierto. ¿no? Sí. Y el repertorio que fue con la quinta de Shostakovich, de platos fondo, pero además abriendo la temporada completa con una obra de una chilena, Florencia Novoa, con un tremendo pianista. O sea, Que estaba ahí, además. estaba ahí Novoa, Florencia, sí. talentosísima. Entonces, Muy nada, como fue un- 24 años. Uy, sabes que no sé cuántos años Sí, tiene. muy Es joven. súper No, joven, pero sí. se veía muy joven. Súper joven Sí, y sí, súper sí. talentosa. Sí. Ya, dime una cosa, mencionaste Sí. que habías ido al Festival de Viña, que fue todo un tema, que cuando pasaste Fue un por la tema, alfombra sí. no te reconocieron, todo Sí. eso. Ya, No, pero dijeron que venía de Italia. Que venía de Italia, sí. Eso fue lo mejor. Fue la mejor parte. directamente directamente. importado desde Italia. Ahora, yo no Bueno, sé si venía de Italia, pero perdona, Pablo te Bortolomé quiero es decir chileno. que ahora estás directamente, llegó ayer de Londres y se ha pasado mañana a Venezuela. Así es la cosa. Así es la agenda. Pero, ya, Mira. pero estuviste en el Festival de Viña Sí. y entiendo que ahí también hubo gente que ariscó la nariz, como, ¿por qué vas para allá? Te Sí, decían. por supuesto, ¿Y qué pero- fuiste? ¿Por qué fuiste para allá? Pero era esperable en todo caso, ¿ah? Yo creo que al final de cuentas todo lo que ocurrió, todo, literalmente. Ya. O sea, desde que la gente que al principio estuvo muy escéptica, el que no nos conocieran, no todo, simplemente que el caso de que, claro, es que fue como una especie, ¿cómo te decirlo? Yo creo que fue como sintomático de que, claro, fue un desliz, ¿no? Porque al final después, igual Francisca García Huidobro me vino a decir, pucha, disculpa, la verdad es que fue una cosa del momento, porque la reacción del público en las redes fue todo lo contrario, fue, pero ¿cómo no los conocen si ellos están aquí hablando de cultura, pero cómo puede ser? Y eso, yo creo que esa efervescencia de como de reacción fue sumamente positivo, porque lo que nos puso a mí con María Gracia, mi pareja, fue como una posición de, bueno, pero si a esto vinimos, exactamente vinimos a hablar de esto, a mostrar conectarnos, esto, a conectar. exacto, A mostrar
conectarnos en un mundo conectarnos con distinto. otros públicos. Y efectivamente lo que ocurrió justo después de eso, o sea, ¿cómo se dice? Como el desconocimiento en la gala, o la preconcepción de algunas personas de que qué está haciendo el Pablo ahí, se dio vuelta la tortilla. Porque todo el mundo entendió para bien Ujú. que efectivamente fuimos a lo que fuimos. A hablar de música clásica en un lugar donde efectivamente, si bien habían antecedentes de música clásica en el Festival de Viña, había estado Francisco Retijo con la Sinfónica, Exacto. había estado Verónica Villarroel, había estado Tito Beltrán, o sea, Estuvo a ver, Plácido Domingo. estuvo Plácido Domingo, exactamente. Bueno, Bocelli el año Bocelli, pasado. que O sea, fue un muchas- fenómeno. exactamente. Pero yo siempre lo tomé como que este es el momento de retomar estos temas que quedaron siempre como en la mesa, que tienen que ver como con la conexión entre la cultura y el mundo popular, que nunca debiesen ser exclusivos, sino que inclusivos. Y quedó, creo que súper bellamente demostrado por la reacción de la gente, que al final dijo, oye, en realidad, ¿sabéis qué? Esta cuestión sí tenía sentido. Porque al final lo que fue a hacer el Pablo es ir a conectar mundos, hacerse también de otros mundos. O sea, yo lo pasé súper bien descubriendo también mucha música que yo no escuchaba. Mucho se habló después en entrevistas, por ejemplo, mi vínculo con el Kid Voodoo. Con Kid Voodoo, además de la música Exacto. urbana. Y a mí me encantó. Yo no escucho música urbana, debo reconocerlo. Y yo iba súper como abierto, quiero ver de qué se trata esto. María Gracia sí me había hablado muy bien del Kid Voodoo desde un punto de vista. Me dijo, no, si es que el Kid Voodoo realmente es distinto, o sea, tiene un talento especial y todo. Y realmente quedé como sorprendido Y le por su encontraste talento. la vuelta a eso. Absolutamente. O sea, tanto así que esas conversaciones que se han citado en este último tiempo de que nosotros vamos a hacer como un crossover, Eso te iba a decir. esa conversación está ocurriendo. Porque Dudamel, Queremos hacerlo. tu maestro de alguna manera, El hizo Coachella. en Coachella Sí, sí. la semana pasada, subió al escenario a la Filarmónica de Los Ángeles y subió a rapero, Pero hip claro. hopero, de todo, y fue O sea, un hit. ¿podría un estar la éxito. Filarmónica en Lollapalooza? Eso. Me encantaría que algo así ocurriera y ojalá lo más Queda pronto lanzada la idea, posible. O sea, ya Pero es ese más que tipo un de deseo, conversación. podría pasar, o sea, como hay conversaciones concretas para que algo así pase. Mira, uno nunca, como uno dice en todo, uno nunca puede decir lo que va a pasar o no, porque al final cuando estás como en el momento de soñar, obviamente que no te puedes comprometer con cosas así tan literales. Lo que sí te puedo decir es que el espíritu está y las conversaciones con las personas que deben ocurrir esos tipos de cruces ya comenzaron. Por lo menos las conversaciones. Eso no significa que sí, mira, te voy a dar una fecha y un lugar. No, pero me refiero que el interés está y sobre todo porque, te vuelvo a decir, ¿por qué no? Si esto nunca debió ser una cosa separada de la otra. Nunca todo debe lo haber un contrario. muro entre medio. ¿Y con Por quién te supuesto interesaría que no. de la música chilena popular? Bueno, de hecho con el Kid Voodoo, ¿Con Kid Voodoo? sí, lo encuentro súper entretenido. Me hice también muy cercano a Claudio Narea. Entonces, no sé, se te pasan como por la cabeza como todas estas generaciones de músicos como que con los que tú escuchaste, ¿no? Por ejemplo, no sé, los tres, por decirte. ¿Ya? Y lo único que puedo pensar es como se me ocurren miles de arreglos sinfónicos maravillosos, donde la orquesta no solamente sea una especie como de acompañamiento, sino que sea protagonista, que es un poco lo que tú estás hablando de lo que ocurrió la semana pasada en Coachella con Gustavo Dudamel, que obviamente o sea, yo que lo conozco a él personalmente y trabajé tantos años con él, yo veo haciendo esto y yo digo, obvio, o sea, es que era cosa de tiempo, era lógico que en algún El momento... curso natural de las cosas. Por supuesto, porque cuando yo era director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles, mucho se hacía, por ejemplo, que también es algo que a mí me encanta, no todos los programas, por supuesto que no, todo tiene que ver con equilibrios, pero de repente en la temporada oficial de conciertos se hacía que en la primera parte del concierto tocaba la Filarmónica un repertorio clásico, pero clásico también atrevido, porque ponte tú, la primera obra era una obra contemporánea, John Adams, por decirte, como un gran compositor norteamericano vivo, qué sé yo. Después venía Suite de Per Gynt de Grieg, o sea, un clásico así ya súper oreja, y en la segunda parte, la misma Filarmónica acompañaba a Cristina Aguilera. En el mismo programa, ¿me entiendes? Entonces, había un Ah, ya, sentido. Y eso es se más puede- jugado. Po. Eso se puede hacer porque es Los Ángeles, porque está Hollywood. Yo creo que es todo. Yo creo que se puede hacer porque tienes un director musical como es Gustavo que piensa literalmente en que no hay necesidad de hacer estas como distinciones entre música clásica y música popular, sino que finalmente es abrazar la música y la experiencia musical, que es algo que yo comparto. Y por supuesto que también está el hecho de que la Filarmónica de Los Ángeles en los últimos 10 o 15 años, que incluso más, igual se convirtió en esta especie como de punta de lanza de como decir, a ver, ¿hasta dónde se pueden hacer cosas novedosas? Y la verdad es que siempre te aparecen con algo nuevo. Y a mí me hace demasiado sentido esa filosofía. Y ahí estamos con Pablo Bartolomeo, el próximo director titular de la Filarmónica de Santiago en el Municipal. Y hay gente que ha rascado la nariz porque ahora van a hacer un musical en el Municipal. Van a hacer Sí. Sound of Music, La Novicia Rebelde. La novicia rebelde. Pero también es como, ay, pero ¿por qué no? Y de partida, mira, primero que estamos hablando de una obra que, si estás hablando desde un punto de vista estrictamente musical, es una obra que pertenece al ADN musical de la humanidad. O sea, todo el mundo se conoce las canciones total. de la novicia rebelde. Aparte es un musical, o sea, no estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con la música, ¿no? O sea, estamos hablando de un musical. O sea, no es Claro. no es un stand-up comedy, o sea, me refiero a que tiene sentido.
Pero lo más importante, creo yo, de esta instancia de ver La novicia rebelde en el municipal, que yo creo que es lo que la gente ahora está entendiendo mucho más porque se ha hecho una gran campaña comunicacional donde el equipo de marketing y de comunicaciones del teatro realmente se la ha jugado, me encantan. Los reels de Instagram me están gusta buenísimos. mucho lo que hacen. Mm. Que es que la gente, claro, ahora está como entendiendo de que es ver La novicia rebelde, pero en una mega producción finalmente, porque es un teatro de ópera. Solo un teatro de ópera te puede dar una oportunidad de tal envergadura, donde están involucrados escenografías que cambian, vestuarios por 1000, telones pintados, luces. O sea, es una gran producción. O sea, mejor que Broadway en un sentido. Claro, porque Mm. es un teatro que está hecho para la ópera. Entonces, ver un musical en formato ópera, en el sentido como teatral, es un lujo. Y además que el que está detrás de este concepto es Emilio Sagi. Emilio Sagi es un gran director de escena español que hace regís de óperas y también hace regís de como La novicia rebelde a un gran nivel. Entonces, el producto es un lujo. Ya, ¿y cómo cae en este contexto de lo que tú estás hablando? Sí. Como de cruzar fronteras, los conciertos no convencionales que has estado Bueno, organizando. imagínate, yo amo ese proyecto. O sea, yo encuentro ¿De que qué es- se trata? Cuenta un poco para los que no lo CNC, conocen. CNC es la sigla, es la sigla de clásica no convencional. Son conciertos, a ver, dicho muy simple, es la música clásica tal cual, sin cambiarla, sin alterarla, pero en un lugar poco convencional. No el pri- teatro municipal, como estábamos. Exactamente. El primer CNC fue en un subterráneo -6. El segundo fue en una bodega abandonada en Santa Elena. Ahora, todo esto tiene que ver con un gran imaginario colectivo de la gente que está a cargo. Somos un equipo de personas creativas, donde está la gente que hace FAST o que hace ¿cómo se dice? Nomo. Gente que tiene todo un concepto teatral lumínico, Ya. de las fiestas FOMO, que tiene que ver con esta cosa urbana de una sofisticación. Yo de verdad encuentro que el ojo que tienen estético, como la sabiduría de hacer de estos espacios Claro, de algo apropiarse de otro espacio. exactamente, tremendamente atractivo por todo, porque es una experiencia. Tú cuando llegas pasas por un pasillo gigante donde hay stand de comida, donde puedes tomar vino, donde puedes comprarte un vinilo, donde puedes comprar libros, hay una florería, y después vas a la música misma per se, que claro, que está habitando este espacio inesperado, pero es la música clásica tal cual. Y eso también yo te quiero decir con hincapié, que creo que una de las cosas más lindas que hemos logrado con CNC es que no es música clásica oreja, sino que también nos atrevemos, porque la curatoría que está a cargo tanto de mí como de Macarena Ferrer, que es la gerenta de Solístico de Santiago, que es la orquesta que ha hecho que ha hecho posible esta interacción musical, que dicho sea de paso, son muchos músicos de la misma Filarmónica de Santiago, más otros grandes talentos jóvenes. Hemos siempre estado pensando en que sean un poco con el riesgo. Hemos hecho Shostakovich, Mahler, o sea, Respighi, pero una obra menos conocida. Estuvimos un órgano literal tocando el preludio y fuga de Bach, la tocata y fuga, perdón. Luego hemos hecho que vengan cantantes jóvenes a hacer dúos de ópera. En próximas ediciones queremos estrenar obras de compositores chilenos. O sea, la verdad es que es súper jugado porque es no convencional tanto en el espacio, pero también como en la forma de contarte una historia donde el repertorio también tiene mucho sentido. Entonces, el CNC, para mí, sigo pensando que uno de los grandes proyectos que ha surgido en el último tiempo desde un punto de vista como de la innovación cultural musical, pero, y aquí no desconectándome de lo que estábamos hablando recién, es absolutamente complementario con esta visión que también uno encuentra en el teatro municipal de que al final la música y el arte está siempre con las puertas abiertas. O sea, por decirte un caso súper fáctico que me encanta, mucha gente que ha ido a CNC, mucha, no poca, nos ha dicho a mí, a la Maca, a Matías, a Pablo, a Eduardo, que son las personas que están detrás de CNC, sabes que yo nunca había escuchado música clásica en vivo. CNC fue mi primera experiencia y después de CNC me dieron ganas Voy de a ir ir al al teatro municipal. municipal. Claro. O sea, Logrado el objetivo. logrado el objetivo porque Sí. es una cosa virtuosa. Lo encuentro Sí, sí, bellísimo que así ocurra. Y los CNC son como sorpresas, se avisan de un momento para Sí. otro y ahí vuelan las entradas. Pero así Sí, en en nada. una hora fue el La último. idea es hacerle Nada. difícil la cosa a la gente. No, porque el del Parque de la Escultura se desaparecieron como en de un una momen- hora. De un momento a otro. La entrada. Absolutamente. O sea, hay que Y estar atento. hay que estar atento. Y aparte Como que, cuándo viene el próximo. y eso es como una cosa también súper orgánica, porque es como que no se sabe y tampoco se sabe dónde va a ser, y de repente, ¡pum!, aparece. Como cuando estamos todavía definiendo la fecha, ojalá que no sea en tanto más tiempo, va a haber una intervención, eso sí, en mayo en el MUT. Ya. En el MUT, que también es CNC, pero es como un CNC formato pequeño, formato música de cámara. Porque Ya. CNC finalmente lo que queremos es que se convierta como una especie como de statement. O
O sea, hacer un CNC no es siempre el macro mega concierto, sino que también es una forma de entregar música de distintas formas. Ahora, es un proyecto Y que distintas tiene... músicas. Y distinta música. Y es un proyecto que lleva un año. O sea, y en un año se creció mucho y se apoderó mucho como de la imaginación colectiva de la gente que está diciendo, ¿cuándo va a ser el próximo CNC? Y me encanta eso, porque te vuelvo a decir, a mí personalmente, que soy el director musical también de CNC, me hace full sentido siendo también director titular de la Filarmónica de Santiago o de la Juvenil, de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que es mi otro cargo acá en Chile, que al final, sigo diciendo, es la misma narrativa, porque son los jóvenes, los futuros músicos chilenos que están viviendo su último eslabón del proceso formativo, pero haciéndose de repertorio suculento, con el apoyo de tremendos instructores, que son todos músicos de las mejores orquestas de Chile, pero que al mismo tiempo ellos necesitan saber para dónde va su propio camino. Y yo siento que en este momento, esta triangulación, Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, Filarmónica de Santiago, CNC, da como un panorama muy amplio de que la música clásica, desde la juventud hasta las orquestas profesionales, hay una especie como de proactividad de que se conecten todos estos Como que está bien mundos. viva. Exacto, Está muy súper viva. A Y en mí- todo eso está conectado Pablo Bortolomeli, que es el próximo director titular de la Filarmónica de Santiago, nuestro entrevistado de esta mañana. ¿Tiene futuro? Está ahí en un sentido quemando las naves, poniéndote en el cargo de titular de la Filarmónica en un teatro que lo ha pasado mal en los últimos años. ¿Tiene futuro un teatro como el Municipal? Te lo digo desde el punto de vista de la ubicación geográfica, pero también del presupuesto que se requiere para los montajes que se hacen, digamos. Mira, yo creo que, Iván, esa es una pregunta que tiene implicancias y alcances mundiales. ¿Ah? No es una cosa que ocurra en la Municipalidad de Santiago o en el Teatro Municipal. Es una cosa que está en este momento ocurriendo en todas partes del mundo. Te lo digo porque me hago de esa experiencia viajando por mi carrera. O sea, yo estas conversaciones de, por ejemplo, cortes de presupuesto, complicaciones con las audiencias... Que si todo- programamos títulos más taquilleros que otros, otra vez. Exactamente, Digamos. exactamente. Esa conversación, o sea, te lo juro, la he tenido en Finlandia, la he tenido en Estados Unidos, la he tenido la semana pasada en Inglaterra, en Latinoamérica. O sea, es un tema. Y es importante, a mí me parece muy importante tomarlo como tema más transversal que particular, porque no tiene que ver con el teatro municipal, no tiene que ver con cuánto vale una ópera o cuánto público tenemos que traer, tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de la permanencia de la cultura y el arte como un bien no solamente necesario, sino que indispensable para la sanidad, para la salud de una sociedad. Desde ese punto de vista es que todos los esfuerzos que nosotros podamos hacer como artistas valen más que la pena. Entonces, sí, si es que tenemos problemas de presupuesto, hay que salir a sacar más presupuesto. Si es que tenemos problemas de audiencia, bueno, hay que salir a conquistar a las audiencias. Hay que hacerles reconectarse con algo que no tiene que ver específicamente con el espectáculo. Yo por eso es que te digo que a mí me hace mucho sentido esta triangulación juvenil, CNC, teatro municipal. Porque, a ver, yo adoro el teatro municipal, es mi lugar favorito del mundo. Y ser director titular de la Filarmónica de Santiago para mí es literalmente un sueño. Pero claro, me tengo que salir de mí, de Paolo Bortolomeli, y decir ya, pero ¿qué es lo que hay que hacer para que esto se convierta en un bien indispensable para todos? ¿Por qué todos debiesen ir al teatro Eso te iba a municipal? decir, ¿por qué todos debiesen ir al Exactamente. municipal? Porque yo creo que la conexión con el arte, sobre todo hoy en día, que tiene que ver con esta cosa como de la presencia, del aquí y el ahora, de ver a un grupo de gente que está entregando todo arriba del escenario, donde el teatro municipal además es una especie de fábrica de milagros, porque tú te das cuenta que el teatro municipal no es solamente un escenario, no, es un lugar donde estas producciones se producen, valga la redundancia. O sea, hay un taller de pintura, hay un taller de vestuario, hay un taller de maquillaje, están los técnicos, está la iluminación, está la orquesta, está el coro, los cantantes, los bailarines. O sea, es increíble lo que Además, ocurre. físicamente es enorme detrás del escenario. Absolutamente. Sí. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que la gente tiene que enterarse cada vez más, y por eso te estaba diciendo que me enorgullece mucho poder trabajar codo a codo con el equipo de marketing y comunicaciones del Teatro Municipal, es que la gente cada vez se entere más efectivamente qué hay detrás de un espectáculo. Pero no solo desde un punto de vista como del making of, no, tiene que ver con una cosa más humana, como de entender que lo que ocurre ahí adentro es una voluntad por crear belleza. Y por eso es que yo creo que eso es un mensaje muchísimo más profundo y transversal que netamente la ópera en cuestión o el concierto o el repertorio. Por supuesto que los repertorios atraen gente, sin lugar a duda, pero yo creo que lo que más atrae gente es crear esa conciencia de que si tú vas al teatro vas a estar ahí sumergido en un ambiente, en una situación que te hace bien a ti desde el punto de vista de la experiencia humana, de estar en contacto con toda esta gente. Y Que con una- esa belleza.
Y exactamente. Sobre todo en estos tiempos de Y máquinas. está ocurriendo la belleza. A mí personalmente es lo que más me mueve, a todo, a lo que programo, a los videos que subo en Instagram, a las entrevistas, cómo las doy, cómo hablo con esta entusiasmo. Pero es que lo hago porque genuinamente me parece que es algo necesario de contagiar. Porque no sé a ustedes si les pasa, pero yo sé que han ido al Teatro Municipal muchas veces, pero cuando han invitado alguna vez a alguien que no ha ido al Teatro Municipal y tú dices, anda conmigo, confía, termina el concierto, la ópera, el ballet, y esa gente está emocionada. Y generalmente te dice, ¿sabes qué? Yo nunca pensé que esto era así. No es como yo me lo imaginaba. Y eso, generar ese contacto con la belleza, es como parte de nuestra responsabilidad como artistas, pero también yo creo como sociedad. Y ahí es donde se van derribando estos mitos. Y uno de repente empieza a ver el teatro municipal no como un teatro de ópera, sino que no. Es un teatro donde se fabrica esta opción de estar experienciando una belleza colectiva en un mundo y un momento en que la necesitamos más que nunca. Con Pablo Bartolomeo. Oye, El próximo es una buena fila- campaña esa. Lleva a alguien al municipal que nunca ha ido. Absolutamente. emocione. Buena, para que se emocione. Porque el mundo lo necesita, Sí, como dice me Pablo gustó. Bartolomé, director titular de la Filarmónica de Santiago a partir del próximo año y que está de paso. De paso chiquitito, sí, De paso cortito. cortito. Pero después Se vuelvo. va a Venezuela Pero a dirigir. Ahora a la Simón Bolívar, sí. Que todos los años voy a dirigir la Simón Está Bolívar. buena. Que es una orquesta extraordinaria, que me encanta. Y voy a Claro. hacer el Requiem de Verdi, que es una obra Preciosísima. hermosa, profunda. Sí. Pero después vuelvo con todo, porque vuelvo literal a todos los proyectos juntos. En serio, tengo concierto con la Juvenil, que es el primer concierto que yo dirijo como director titular de esta temporada. Después tengo concierto con la Sinfónica de Chile, que es otra orquesta que la Orquesta de la Universidad de por Chile. supuesto, que le tengo un cariño enorme. Luego comienzo los ensayos y las funciones de Madama Butterfly en el Teatro Municipal. que Tú es- eres Butterfly. Sí, la primera ópera de la temporada. Que a todo esto es una temporada súper especial, ¿ah? Que creo que la gente debiese saberlo, que esta es la temporada de los 70 años de la orquesta. Entonces es una temporada, digamos, de celebración, de estar celebrando esta orquesta maravillosa. Y esa Butterfly, por lo menos de un punto de vista personal, a mí me tiene súper cargado de emociones, porque la que está a cargo de la puesta en escena es Verónica Villarroel, nuestra gran soprano chilena, que además fue una icónica Chocho San, Sí, el po. personaje principal de Madama Butterfly. Mm. Pero además es una persona que familiarmente yo le tengo muchísimo cariño porque era muy, muy, muy cercana a mi papá. Y lo mismo con Pablo Núñez, que es el que está a cargo de los vestuarios. Entonces, trabajar con ellos dos, para mí es una cosa que como que me emociona mucho, porque es como, es literalmente un encuentro soñado en una obra tremendamente significativa, muy emotiva, que yo creo que va a hacer que toda esta experiencia tenga una humanidad también, como te digo, yo creo Lindo. que esto tiene que ver con contar historias. Y bueno, y después viene CNC, así que sí, cuando vuelva voy a estar Voy a por estar todos lados. vas a estar con intensidad acá. Sí. Estuvo buena elegir a Pablo Bartolomé para los 10 años de Tele 13 Radio. Quedamos como inspirados. Sí, quedamos como. Qué bueno. Eso Porque suena- además se vienen cositas. Nosotros también vamos a no, estar con no hartas producimos cosas. belleza, pero producimos algo. Por Tratamos, favor. por lo menos. No, me ¿A qué vamos encanta. a estar atentos hoy? Bueno, Angélica vamos a Bulnes? estar atentos. Uno, la muerte del Papa. Ahora empieza como como un protocolo que empieza a cumplirse, pero también es bien interesante en la medida que vemos las reacciones de los distintos medios, cómo empieza a ser evaluado el periodo de este Papa, cómo empieza a ser recordado como un reformista, dice el Economist que no alcanzó a hacer todas las reformas que hubiera querido. Va a ser importante la lectura que se empieza a instalar. Ahí tienes tu muestra. El libro que puede ser del momento. Javier Cerca, El Loco de Dios. Esto es increíble, en porque el fin del esto mundo. apareció recién. Se acaba de publicar este libro del autor español que viene a Chile en un par de semanas, que es un libro sobre el Papa, porque lo acompaña un viaje a Mongolia. Y se acaba de lanzar. El famoso viaje a Mongolia. Exactamente, propósito. Y viene a exactamente. Chile Javier Cercas en Bueno, y en lo mayo. otro es la película Cónclave. Sí. Le preguntamos a comienzos de marzo al cardenal Chamalí, cuando vino, si había visto la película y si le había gustado. Y dijo que no le había gustado, que no es así el proceso, pero igual sirve para más o menos hacerse una idea de qué es lo que viene en términos de protocolo. Con Angélica Bulnes, con Pablo Bartolomé. Que tengan una estupenda semana. Muchas gracias. Muy El buenos Rat días. Pack de hoy, la mesa de editores. Presentación de Bodega San Francisco creciendo juntos aquí en Tele 13 Radio. Más